Bienvenidos a todos a un video más por las rutas por Panamá, que en esta ocasión, en nuestro día 3 recorriendo el famosísimo pueblo turístico del Valle de Antón, visitamos hoy dos de los lugares más interesantes de este lugar, como son el Mariposario y el Serpentario. No sin antes preparar un súper desayuno temprano en la mañana en las cabañas donde pasamos estos días. Que si deseas alquilarla le dejaremos el link del Airbnb de los propietarios por si desean contactarlos. Les dejo estas hermosas imágenes nuevamente de la cabaña para que conozcan sus instalaciones acá en nuestro canal Naturaviva Explorer. Para todos nuestros fieles suscriptores, como recordarán en los videos anteriores, ya hicimos la travesía de la cima de la montaña a la India Dormida. Fuimos al zoológico El Níspero con cientos de especies de animales exóticos. Fuimos al pintoresco mercadito artesanal, el Museo del Héroe Nacional Victoriano Lorenzo y cómo se formó Panamá hace millones de años atrás. De verdad hay mucho aprendizaje para que lleven a sus hijos y familiares para conocer la historia de Panamá. Todavía nos faltan otros bellísimos lugares de interés que los haremos en varios videos en diferentes partes. Pero hoy iniciamos nuestra aventura en el mariposario llamado Butterfly Heaven, que traduciría al español como el cielo de las mariposas, ubicado en la parte central del pueblo muy cerca del mercadito artesanal del Valle de Antón. En nuestro caso tuvimos muchísima suerte, ya que el propietario de este mariposario, el señor Rubén, que es de origen italiano, nos dio la charla y el recorrido donde están las mariposas también, el cual él se enamoró de Panamá y del Valle de Antón, decidiendo dedicar su vida entera a estas hermosas especies y enseñarnos a todos los visitantes sobre las mariposas y su conservación por medio del aprendizaje. Les dejo unos apartes de la charla que él nos dio. Todas estas que ven son vivas y menos, aquí pueden ver la mariposa que salió, se ve la pielcita seca y la mariposita cuando sale necesita 2, 3, 4 horas para secarse en las alas, para que los niños vean eso, les llame la atención. ¿Qué pasa? Esa es la posición de la mariposa en el karate. Y le dicen maestra de la defensa porque la monarca es una mariposa muy tóxica, muy venenosa solo si uno se la come, no si uno la toca o se le pone encima. ¿Qué pasa? Esos colores amarillo y negro, o rojo y negro, o anaranjado y negro en la naturaleza siempre indican peligro. Si lo piensan, una avispa es más o menos amarilla y negra, la serpiente la serpiente es la exactamente. Y los animales no tocan ese animal porque saben que eso es un peligro. La verdad que es todo un privilegio de la naturaleza poder observar su crecimiento en esas especies, ya que el guía, el señor Rubén, no solo te indica el tipo de mariposa, sino también sus etapas, o sea, huevo, oruga, crisálida y finalmente mariposa. En esta área de observación están las mariposas secando sus alas antes de pasar a su sala de vuelo, por lo tanto podrás verlas en su estado más dócil. Pero una de las salas más gustadas y que algunos buscan acceder desde que planean su visita es la sala de vuelo, ya que allí la conexión con las mariposas es única. Ellas revolotean sobre ti y sobre todo lo que llevas de ropa de colores vibrantes, ya que ellas solamente ven de 4 a 6 colores. Solamente ven rojo, azul, naranja, verde, amarillo y algunas ven en blanco y negro. La principal función de ellas es polinizar, así que las necesitamos en ambos lugares para que hagan su proceso. Miren, estas se están apareando, sí. Wow. Son 2. Las mariposas son coloridas, elegantes e incluso un poco místicas. Estas especies son posiblemente uno de los seres vivos más hermosos del planeta. Son tema de cuentos de canciones, pinturas y artes visuales desde épocas muy antiguas. Pero estos insectos no existen solamente para llamar nuestra atención con sus colores vibrantes. Pocos de nosotros parecemos saberlo, pero la conservación de la mariposa no solo puede mejorar todo el medio ambiente para la vida silvestre, sino también que puede enriquecer la vida de las personas ahora y para siempre. En el mundo ya hay 28.000 especies de mariposas, alrededor de 80% de las cuales viven en regiones tropicales, como estas en Panamá. Las mariposas juegan un papel importante en los ecosistemas, actuando como polinizadores y fuente de alimento como indicadores del bienestar de un ecosistema. La verdad es que llevamos sombreros de colores muy llamativos, por lo que vivimos una experiencia mágica de sentirlas siguiéndonos por todos lados.
De verdad es todo un espectáculo estar allí. Lleva a tu familia a estos lugares y por supuesto a tus hijos. Eso le ayudará a valorar, tomar conciencia y cuidar el medio ambiente. Y como dato curioso que investigamos, el nombre de Panamá es de origen indígena y significa nada más ni nada menos que abundancia de peces y mariposas. Bahía Antón se ha vuelto un referente gastronómico de Panamá con una gran variedad de restaurantes con comida nacional e internacional. Por ser ya un destino de altísimo perfil, puedes encontrar de todo y a todos los precios. Como en nuestro caso, después del mariposario decidimos visitar el restaurante El Rincón Colombiano, que ofrece muchas opciones de comida para todos los gustos del vecino país. Que acertadamente ordenamos la famosa bandeja paisa, muy famosa por su plato con muchos ingredientes como el arroz, carne, chorizo, huevos, aguacate, chicharrón, frijoles, entre otros. Queremos resaltar también que la atención de este establecimiento fue excelente. El dueño del restaurante se llama el señor Carlos Rincón y los pueden encontrar diagonal al mercadito de artesanías en todo el centro del pueblo sobre la avenida principal. Ya, después de este excelente almuerzo nos dirigimos al Serpentario para conocer más sobre las especies de reptiles que hay en este ecosistema panameño. Pero para explicarles cómo llegar, que es bastante sencillo, pasa primero por el Supermercado del Rey, luego tomas a mano derecha como viste en el aviso, calle Capirita, y después a mano izquierda inmediatamente. Encontrarás un camino de piedra y solo a 75 metros de allí, sígase a pie a unos 30 metros. Ese mismo está señalizado justo antes de entrar al camino de piedra, dejas el auto y puedes caminar ese lapso. El Serpentario del Valle de Antón también es conocido como Maravillas Tropicales y cuyo director es el biólogo Mario Urriola. Esto es un centro operado por una fundación que se sostiene por donaciones que se componen del cobro de la boletería de entrada, dinero que aportan los donantes, especias o trabajos voluntariados. Hace 15 años solo se exhibían serpientes, pero ahora hay una presentación de una gran variedad de animales rescatados o abandonados por sus dueños, que desafortunadamente fueron mascotas. Educar en la biodiversidad es uno de los propósitos de este serpentario que también realiza rescates. Bueno, este es un centro de rescate, más no es un zoológico, así que aquí no se van a encontrar diversos animales. En esta primera jaula podemos observar lo que son caimanes o babillos. Estos caimanes o babillos pueden crecer 2 metros y medio máximo. Y bueno, ellos se alimentan, le damos lo que es carne de pescado, carne de pollo. Empezamos nuestro recorrido guiado observando este bellísimo mural de la gran águila arpía, que es el ave nacional de Panamá, y algunas especies típicas, fotos de rescate o estudio de cocodrilos, ranas y serpientes. Y después el salón por los diferentes habitáculos de los ofidios diseñado para darles un ambiente cómodo y sano a cada especie. Acá está el lugar de las serpientes. Como pueden observar, aquí está la boa constrictor. La boa constrictora es la serpiente más común en Panamá y no es venenosa. Y acá tenemos la víbora X o terciopelo, venenosa y la más peligrosa de Panamá. O sea que las estadísticas han arrojado que ha mordido a más personas. Es la más peligrosa, pero no la más venenosa. Normalmente cuando vemos una culebra o serpiente, la primera reacción de la persona es matarla, sin diferenciar si es venenosa o no. Incluso nuestro padre en nuestra infancia decía que si en un sendero te topabas con una serpiente, la matara de una vez y después averiguara su nombre y apellido. Pero yo considero que es un error, porque ¿sabías que existen serpientes no venenosas que se comen a las venenosas? Y son consideradas como un controlador natural para mantener el equilibrio del ecosistema y la población de las serpientes venenosas. También se comen roedores, el cual son muy importantes para la salud del ecosistema y nos benefician a nosotros los seres humanos. Según los especialistas como el señor Urriola, existen entre 10 a 12 especies de serpientes controladoras. Una de estas especies son las cazadoras negras. Ellas solo comen las serpientes venenosas. Son bastante rápidas, grandes, pueden medir entre 2,5 metros a 3 metros de largo. Las hembras son más grandes que los machos, pero no representan peligro alguno para el hombre. La fase ivory o pastel. Tendremos la fase albina,
La fase albina, como conocemos en personas, animales, es una enfermedad. Entonces, se podría diferenciar, no les gusta mucho el sol y tendrían los ojos de color rojo, rosado o un color naranja. Se puede diferenciar. Okay. Las cazadoras no son venenosas para los seres humanos, pero sí tienen una toxina que paraliza a sus presas, como serpientes pequeñas, ratones u otros animales pequeños. Estas serpientes no matan por placer, sino para comer. O como esta que mata por estrangulamiento o por constricción, como las boas y los pitones. Investigamos una gran conocedora de este tema, que es la doctora Mariana Parr, que es la médica veterinaria del Ministerio del Medio Ambiente. Explica que las serpientes se catalogan a todas, pero estas se clasifican en colúbridos y vipéridos. Los colúbridos son las mejores conocidas como culebras, no son venenosas, son más pequeñas, la boca es más pequeña y come parte de su presa, mientras la especie de vipéridos son las conocidas víboras o venenosas, que entre las venenosas se encuentran la X, la patoca, la víbora pestaña, entre otras, que podrán ver en este lugar. Y bueno, exploradores, gracias por llegar con nosotros hasta acá en este fantástico video de todo lo que nos ofrece el Valle de Antón, el cual seguirá más videos de otras aventuras, como verán muy próximamente, como por ejemplo el Cerro La Silla, que con esas vistas increíbles de ese lugar, el Cerro Gaital, el Pozo de las Mozas, las aguas termales y hasta un lugar que verás árboles cuadrados y muchas aventuras más. Suscríbete a nuestro canal, dale like, comenta, que nos ayuda un montón. Apóyanos con este esfuerzo para que el mundo vea las bellezas que ofrece Panamá. Hasta la próxima.